Hola mis queridos, ¿todo bien con ustedes? Mi nombre es José Ramírez, tengo 67 años y fui pastor durante más de 25 años en una iglesia donde entregué prácticamente toda mi vida al servicio de Dios y de las personas. Pero hoy estoy aquí para hacer una confesión que guardé durante muchos años, algo que viví y que casi nadie se atreve a contar. Durante todo ese tiempo fui testigo de prácticas, de momentos y de lo que muchos llamarían rituales, cosas que no se hablan desde el púlpito, cosas que no se muestran en los cultos y que desde afuera pueden parecer completamente diferentes a lo que realmente son. Y por mucho tiempo yo también dudé, yo también me pregunté si todo eso era correcto. Pero hoy voy a decir la verdad. Fui pastor durante 25 años y hoy voy a revelar algo que muchos prefieren mantener en silencio, pero no es lo que la gente cree. Antes de continuar, escribe aquí en los comentarios tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y si este tipo de contenido toca tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Durante 25 años de mi vida, mi rutina no fue como la de cualquier otra persona. No tenía horarios normales, no tenía fines de semana libres y muchas veces tampoco tenía descanso emocional. Ser pastor no era solo predicar los domingos, era estar disponible todos los días, a cualquier hora, para escuchar, aconsejar, consolar y levantar a personas que llegaban rotas, confundidas o sin esperanza. Recuerdo que al principio lo hacía con una pasión que me consumía por completo. Sentía que había sido llamado para algo grande, algo que iba más allá de mí, algo que tenía un propósito eterno. Las personas confiaban en mí, me contaban sus secretos más profundos, sus pecados, sus miedos, sus dudas, y yo cargaba con todo eso en silencio, tratando de guiarlos siempre hacia Dios. Con el paso de los años, esa responsabilidad se volvió aún más pesada. No solo era un guía espiritual, también era un referente, alguien que debía mostrar firmeza, fe, sabiduría, incluso cuando por dentro también tenía preguntas. Había días en los que me sentía fuerte, seguro, lleno de fe, pero también hubo noches en las que me arrodillaba a solas, preguntándole a Dios si lo estaba haciendo bien, si realmente estaba cumpliendo con lo que Él esperaba de mí. Porque ser pastor no es solo enseñar, es vivir lo que se predica, y eso exige todo de ti. Mi vida giraba completamente alrededor de la iglesia. Organizaba cultos, visitaba enfermos, acompañaba familias en momentos de dolor, celebraba bodas, lloraba en funerales, estaba presente en cada etapa de la vida de muchas personas. Y en medio de todo eso, también tenía una familia que, muchas veces, tuvo que entender que mi tiempo no siempre les pertenecía. No fue fácil, pero yo creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba sirviendo a Dios de la mejor manera posible. Había una estructura, una disciplina, una forma de hacer las cosas que con el tiempo se volvió parte de mí. Oraciones antes de cada decisión, ayunos en momentos clave, reuniones privadas con otros líderes, conversaciones que no todos escuchaban, no por esconder algo malo, sino porque había cosas que requerían madurez, discernimiento y preparación para ser entendidas. Muchas veces, desde afuera, la gente solo ve el momento del sermón, pero no ve todo lo que ocurre antes y después de ese momento. Y sí, también había prácticas internas, momentos reservados solo para quienes lideraban, espacios donde se hablaba con más profundidad, donde se buscaba dirección espiritual con más intensidad. Yo participé en todo eso durante años, sin cuestionarlo, porque confiaba en el llamado, en la estructura, en el propósito. Y en ese tiempo puedo decir con total sinceridad algo que marcó mi vida. Yo no hablaba de Dios, yo vivía para servirle. Esa era mi convicción, esa era mi entrega. Yo no estaba ahí por dinero, ni por reconocimiento, ni por posición. Estaba porque creía que estaba cumpliendo una misión. Y durante muchos años esa certeza me sostuvo incluso en los momentos más difíciles.
porque cuando uno cree que está caminando en el propósito de Dios, está dispuesto a soportar cosas que otros no entenderían. Pero también fue en medio de esa entrega total, de esa confianza absoluta, que comencé a ver cosas que me hicieron reflexionar. No de inmediato, no de forma brusca, sino poco a poco. Detalles pequeños, momentos específicos, conversaciones que se quedaban resonando en mi mente, cosas que en ese momento no entendía completamente, pero que con el tiempo comenzaron a tomar sentido. Y fue ahí donde mi historia empezó a cambiar, no porque dejé de creer en Dios, sino porque comencé a entender que no todo lo que ocurre dentro de un lugar espiritual es exactamente como parece desde afuera. Cuando las personas piensan en una iglesia, normalmente imaginan lo que ocurre durante el culto. Ven el templo iluminado, la música, las personas cantando, el pastor subiendo al púlpito y compartiendo un mensaje que parece surgir con naturalidad. Desde afuera, todo parece ordenado, armonioso, incluso sencillo. La gente llega, se sienta, escucha la predicación, ora y luego vuelve a su casa con la sensación de haber vivido un momento espiritual importante. Y no voy a negar que esos momentos son reales, son valiosos y tienen un impacto profundo en muchas vidas. Pero lo que la mayoría de las personas no ve es todo lo que ocurre antes de que esas puertas se abran. Porque detrás de cada culto hay horas, días y muchas veces semanas de preparación. Hay momentos de silencio, de búsqueda espiritual, de decisiones difíciles y de responsabilidades que no siempre son visibles. El mensaje que se escucha en 20 o 30 minutos desde el púlpito muchas veces nace de largas horas de oración, de estudio, de reflexión, de luchas internas que nadie más presencia. Recuerdo muchas noches en las que el templo ya estaba vacío, las luces apagadas, y yo permanecía sentado en uno de los bancos intentando encontrar claridad para el mensaje del domingo. No era simplemente escribir palabras o preparar una charla. Había una presión espiritual real, porque cuando hablas frente a tantas personas, sabes que cada palabra puede tocar corazones, levantar a alguien o incluso confundir si no se dice con sabiduría. Y no solo era el mensaje, también estaban las reuniones internas, las conversaciones con otros líderes, las decisiones sobre cómo ayudar a ciertas familias, cómo responder a conflictos dentro de la comunidad, cómo acompañar a personas que estaban pasando por situaciones muy delicadas. Muchas de esas cosas jamás se hablaban públicamente, no porque fueran malas, sino porque requerían discreción, respeto y madurez. A lo largo de los años comprendí algo muy importante. La iglesia visible es solo una parte de lo que realmente ocurre. Lo que las personas ven durante el culto es apenas la superficie de un trabajo mucho más profundo que sucede en silencio. Mientras los asistentes llegan una vez por semana para recibir una palabra, quienes están al frente pasan la mayor parte del tiempo pensando en esas mismas personas. Se preocupan por sus problemas, por sus familias, por sus luchas. A veces cargan con historias muy duras que nadie más conoce, situaciones que no pueden contarse públicamente, lágrimas que solo se ven en privado. Y en medio de todo eso, también existe una preparación espiritual que muchos no imaginan. Momentos de oración a solas, ayunos, conversaciones profundas entre líderes buscando dirección. No es algo que se anuncie desde el púlpito ni algo que se publique para que todos lo vean. Es parte de una dimensión más silenciosa de la vida dentro de la iglesia. Durante muchos años yo formé parte de ese mundo invisible. Mientras las personas me veían predicar con seguridad los domingos, había toda una realidad detrás que casi nadie conocía. No era algo oscuro ni misterioso, era simplemente una parte de la vida espiritual que ocurre lejos de los ojos de la mayoría. Y poco a poco fui entendiendo algo que nunca había considerado cuando yo mismo era solo un miembro más de la congregación. La iglesia muestra una parte, pero hay otra que casi nadie conoce. No lo digo con tono de crítica ni con intención de crear desconfianza. Al contrario, lo digo porque la fe, cuando se vive de verdad, tiene muchas capas.
Algunas son visibles y se comparten públicamente, pero otras se viven en silencio, en espacios donde solo unas pocas personas participan. Y fue precisamente al comenzar a observar con más atención ese lado menos visible que mi percepción empezó a cambiar. No de golpe, no con escándalos ni con descubrimientos dramáticos. Fue más bien una serie de momentos pequeños que despertaron mi curiosidad y me hicieron pensar que quizás había cosas que yo todavía no entendía completamente. Porque cuando uno pasa suficiente tiempo dentro de un lugar, empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Conversaciones que se detienen cuando alguien entra, decisiones que se toman en privado, prácticas que se realizan sin ser explicadas a todos. En ese momento yo aún no sabía exactamente qué significaban esas cosas. Solo sabía que existía una diferencia clara entre lo que las personas veían y lo que realmente ocurría detrás. Y fue ahí cuando empecé a hacerme preguntas que nunca antes me había planteado. Preguntas que, con el tiempo, me llevarían a descubrir algo que cambiaría para siempre mi manera de entender el ministerio y la fe misma. Hubo un momento en mi vida en el que ya no pude seguir guardando todo en silencio. No fue de un día para otro, no fue una decisión impulsiva ni un acto de rebeldía. Fue algo que se fue formando poco a poco dentro de mí, como una presión que crece con el tiempo hasta que ya no puede ser contenida. Durante años escuché comentarios, críticas, suposiciones, personas que hablaban de la iglesia, de los pastores, de las decisiones que se toman dentro, sin realmente saber lo que ocurre detrás. Y al principio yo lo entendía, porque yo mismo, antes de estar en ese lugar, también veía todo desde afuera. También pensaba que todo era más simple, más transparente, más fácil de comprender. Pero cuando uno vive la realidad desde adentro, se da cuenta de que hay muchas cosas que no se pueden juzgar a la ligera. Lo que más me dolía no eran las críticas en sí, sino la forma en la que muchas personas perdían la fe por ideas equivocadas. Escuchaba a gente decir que todo era interés, que todo era manipulación, que todo tenía una intención oculta, y dentro de mí sabía que no era así. Sabía que estaban mirando solo una parte de la historia, una parte incompleta. Durante mucho tiempo decidí quedarme en silencio. Pensaba que era lo correcto, que no debía explicar cosas que podían ser malinterpretadas. Creía que cada quien debía vivir su proceso, entender por sí mismo. Pero con los años, ese silencio empezó a pesarme, porque veía personas alejándose de Dios no por lo que Dios es, sino por lo que creían que ocurría dentro de la iglesia. Veía corazones endurecidos por suposiciones, por experiencias mal interpretadas, por historias contadas a medias. Y eso fue lo que más me marcó. No estoy aquí para defender una institución, tampoco para decir que todo es perfecto, porque no lo es. Somos humanos, cometemos errores, fallamos. Pero también vi algo que muchas personas no alcanzan a ver y sentí que guardarlo ya no era justo. Recuerdo una noche en particular en la que, después de escuchar a alguien hablar con mucho enojo sobre la iglesia, me fui a casa en silencio. Me senté, respiré profundo y sentí una mezcla de tristeza y responsabilidad. Tristeza por lo que esa persona creía, no porque tuviera que revelar secretos oscuros, ni porque hubiera algo que destruir, sino porque había una verdad que podía sanar la forma en que muchas personas estaban viendo las cosas. Una verdad que podía devolver la confianza, que podía cambiar la perspectiva de quienes estaban mirando desde afuera sin comprender lo que realmente sucede. Y entonces tomé una decisión. No iba a hablar para exponer, iba a hablar para que las personas entiendan. Esa fue mi intención desde el principio. No estoy aquí para generar escándalo, ni para alimentar el morbo, ni para señalar a nadie. Estoy aquí porque durante 25 años viví algo que pocos conocen y creo que llegó el momento de compartirlo de una manera honesta, humana y también espiritual.
porque muchas veces cuando no entendemos algo tendemos a pensar lo peor. Es una reacción natural, pero la verdad no siempre es como imaginamos, y yo fui testigo de eso. Por eso decidí hablar, no desde el enojo, sino desde la sinceridad, no desde el juicio, sino desde la experiencia. No para destruir la fe de nadie, sino, al contrario, para ayudar a reconstruirla desde una base más real, más profunda, más consciente. Porque si hay algo que aprendí en todos esos años, es que la fe no se sostiene en lo que creemos que sabemos, sino en lo que realmente entendemos cuando vemos más allá de la superficie. Y eso es justamente lo que quiero mostrarte ahora. Cuando las personas excusan la palabra ritual, muchas veces imaginan algo extraño, oculto o incluso inquietante, algo que se hace en secreto con una intención dudosa. Yo también entiendo ese pensamiento, porque desde afuera es fácil llenar los vacíos con suposiciones. Pero lo que voy a contarte ahora no tiene nada que ver con eso. De hecho, es algo mucho más profundo, mucho más humano y mucho más espiritual de lo que la mayoría imagina. El primer ritual que aprendí durante mis años como pastor no se hacía frente a la gente, no se anunciaba, no se enseñaba en voz alta y casi nadie lo veía. Era la oración en secreto. No me refiero a una oración rápida, de rutina, me refiero a horas a solas, en silencio, muchas veces de madrugada, cuando todo el mundo duerme y el corazón empieza a hablar con más sinceridad. Recuerdo incontables noches en las que me quedaba en el templo vacío o en un pequeño cuarto apartado, arrodillado, sin palabras elegantes, sin estructura, sin apariencia, solo yo y Dios. Ahí no había micrófonos, no había público, no había reconocimiento, solo había verdad. Porque hay algo que pocas personas saben. Los pastores no solo enseñan, también cargan. Cargan con historias, con dolores, con problemas que otros les confían. Excusan matrimonios rotos, enfermedades, angustias, deudas, pérdidas, y muchas veces no pueden compartir nada de eso con nadie más. Todo queda guardado dentro, y ese peso no se puede sostener solo. Por eso ese ritual existe. Recuerdo personas que venían a mí con lágrimas en los ojos, confiando en que yo podría ayudarles. Y aunque hacía todo lo posible, sabía que había cosas que solo Dios podía transformar. Entonces llegaba ese momento en el que me quedaba a solas, y llevaba cada nombre, cada historia, cada dolor delante de Él. No era una lista, era un clamor. Había noches en las que terminaba llorando, no por mí, sino por otros. Llorando por situaciones que me habían contado, por familias que estaban al borde de romperse, por personas que habían perdido toda esperanza. Y en esos momentos entendí algo que nunca había comprendido completamente antes. El primer ritual es llorar a solas delante de Dios. Eso no se ve desde afuera, nadie lo aplaude, nadie lo reconoce, pero es ahí donde ocurre una de las partes más reales del ministerio. Porque cuando estás solo, sin necesidad de aparentar nada, es cuando realmente te conectas con Dios de una manera sincera. Y no es algo inventado por los hombres, está en la Biblia. En Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese versículo cobró un sentido completamente diferente para mí con el paso de los años, porque entendí que la verdadera intimidad con Dios no ocurre en lo visible, ocurre en lo oculto. Muchos piensan que lo más importante es lo que se dice desde el púlpito, pero la verdad es que lo más importante ocurre antes de subir a él. Ocurre en ese lugar secreto donde nadie más entra. Y ahí no hay máscaras, ahí no eres el pastor, eres solo una persona hablando con Dios. Ese fue el primer ritual que marcó mi vida y también fue el que más me transformó. Porque me enseñó que la fe no se construye solo con palabras, se construye en esos momentos en los que nadie está mirando. Y quizás tú que estás viendo esto ahora, también necesitas ese espacio. No un lugar físico específico, sino un momento de sinceridad, donde puedas hablar con Dios sin filtros, sin miedo, sin necesidad de parecer fuerte.
porque a veces lo que sana no es lo que mostramos, sino lo que entregamos en secreto. Y eso es algo que muchos nunca ven, pero que cambia vidas todos los días. El segundo ritual, del que casi nadie habla, no tiene que ver con palabras, ni con gestos visibles, ni con algo que se enseñe desde el púlpito. Es algo que se siente, algo que se carga, algo que, si no lo vives, es muy difícil de entender. Es la carga por las personas. Cuando alguien mira a un pastor desde afuera, muchas veces piensa que su trabajo es predicar, dirigir un culto, dar consejos. Pero hay una parte mucho más profunda que no se ve. Y es que un pastor no solo excusa los problemas de las personas, los lleva consigo. Durante años yo no entendía completamente lo que significaba eso. Pensaba que ayudar era escuchar, dar una palabra, orar en el momento y seguir adelante. Pero con el tiempo me di cuenta de que no funciona así. Las historias se quedan contigo. Recuerdo claramente el rostro de una madre que vino llorando porque su hijo estaba perdido en las drogas. Un matrimonio que estaba a punto de separarse. Una mujer que había recibido un diagnóstico difícil. Un hombre que lo había perdido todo y no encontraba sentido para seguir viviendo. Esas conversaciones no terminaban cuando ellos salían por la puerta de la iglesia. Comenzaban ahí, porque cuando te confían su dolor, algo de ese dolor se queda en ti. Y aunque sonrías, aunque sigas con tu rutina, aunque subas al púlpito con firmeza, por dentro estás procesando todo eso. Estás pensando en qué hacer, en cómo ayudar, en qué decir, en cómo acompañar. Y muchas veces no hay respuestas inmediatas. Ahí es donde nace ese ritual silencioso. Hay noches en las que un pastor no duerme porque está pensando en tu dolor. No es una frase bonita, es una realidad. Recuerdo muchas madrugadas en las que me despertaba sin saber por qué y de repente venía a mi mente el nombre de alguien, su historia, su situación. Me levantaba, me sentaba en la cama o me arrodillaba y empezaba a orar por esa persona. No porque me lo hubieran pedido en ese momento, sino porque sentía dentro de mí esa necesidad. Y lo más fuerte es que muchas veces esas personas ni siquiera sabían que alguien estaba orando por ellas en ese instante. Esa es una de las cosas más invisibles, pero más reales. Hay personas que creen que están solas, que nadie piensa en ellas, que nadie se preocupa, y sin darse cuenta hay alguien intercediendo en silencio, llevando su nombre delante de Dios, pidiendo por su vida, por su familia, por su restauración. Eso no se publica, no se anuncia, no se cuenta, se vive en secreto. Y ese peso no siempre es fácil de llevar, porque hay situaciones que te marcan, que te duelen, que te hacen cuestionarte cosas. Hay momentos en los que quisieras resolverlo todo, cambiarlo todo, sanar a todos, pero entiendes que no depende de ti. Y esa impotencia también forma parte de la carga. Con el tiempo comprendí que ese ritual no era una obligación, era una consecuencia del amor. Cuando realmente te importa la gente, no puedes simplemente ignorar lo que están viviendo. Algo dentro de ti se mueve, se activa, te impulsa a hacer algo, aunque sea en silencio. La Biblia habla de eso de una forma muy clara. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Y eso fue exactamente lo que viví durante tantos años. No era solo enseñar, era cargar. Cargar con historias, con dolores, con procesos que no eran míos, pero que de alguna manera pasaban a ser parte de mi vida también. Y quizás tú que estás viendo esto, nunca lo habías pensado de esa manera. Tal vez alguna vez te sentiste ignorado, incomprendido, o pensaste que nadie se preocupaba por lo que estabas pasando. Pero déjame decirte algo con toda sinceridad. Hay más personas orando por ti de lo que imaginas. A veces no lo ves, a veces no lo sientes. Pero ocurre, porque la fe verdadera no siempre se expresa en lo visible. Muchas veces se manifiesta en ese cuidado silencioso, en esa carga compartida que nadie ve, pero que sostiene más de lo que creemos. Ese fue el segundo ritual que marcó mi vida como pastor y también uno de los que más me enseñó sobre el amor real. Un amor que no se anuncia, pero que se demuestra en silencio.
Un amor que no busca reconocimiento, pero que se mantiene firme incluso cuando nadie lo ve. Y ese tipo de amor es el que realmente transforma vidas. El tercer ritual del que casi nadie habla no tiene nada que ver con algo externo, visible o espectacular. De hecho, es uno de los más silenciosos, más personales y también uno de los más difíciles. Es el ayuno en silencio. Cuando las personas escuchan la palabra ayuno, muchas veces lo asocian simplemente con dejar de comer por unas horas o por un día. Pero lo que aprendí durante mis años como pastor es que el ayuno va mucho más allá de eso. No es solo una práctica física, es una decisión espiritual profunda, una forma de rendir el cuerpo para fortalecer el espíritu. Y lo más importante, no se hace para que otros lo vean. Recuerdo claramente que, al inicio de mi ministerio, pensaba que el ayuno debía ser algo que se compartía, que se anunciaba como una forma de motivar a otros. Pero con el tiempo entendí que el verdadero ayuno, el que realmente transforma, ocurre en secreto. Hay días en los que el cuerpo pide descanso, comida, comodidad, pero el espíritu pide otra cosa. Pide enfoque, pide claridad, pide dirección. Y es ahí donde uno toma la decisión de apartarse, de negarse a sí mismo por un momento, para buscar a Dios con mayor intensidad. Y no es fácil. Porque el ayuno no es solo dejar de comer, es enfrentar tus propios pensamientos, tus emociones, tus debilidades. Es quedarte en silencio, sin distracciones, sin escapes y excusar lo que hay dentro de ti y lo que Dios quiere hablar a tu vida. Durante años hubo momentos en los que supe que necesitaba ayunar, no porque alguien me lo pidiera, sino porque sentía que algo dentro de mí necesitaba alinearse nuevamente. Decisiones importantes, situaciones difíciles dentro de la iglesia, momentos en los que no sabía qué camino tomar y entendía que necesitaba algo más que lógica o experiencia. Necesitaba dirección espiritual. Y ese tipo de dirección no siempre llega en medio del ruido, muchas veces llega en el silencio. Hubo días en los que continuaba con mi rutina normal, saludaba a las personas, participaba en reuniones, incluso predicaba, y nadie sabía que estaba ayunando. Nadie notaba el esfuerzo interno, la lucha del cuerpo, el proceso espiritual que estaba viviendo. Porque ese ritual no es para mostrarse, es entre tú y Dios. Jesús mismo habló de esto de forma muy clara en Mateo 6:17, cuando dijo: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Ese versículo cambió completamente mi perspectiva. Entendí que el valor del ayuno no está en quien lo ve, sino en lo que ocurre en lo secreto. Porque es en ese lugar invisible donde muchas batallas se libran y muchas se ganan. Nadie lo ve, pero ahí es donde muchas batallas se ganan. Batallas internas, decisiones difíciles, luchas espirituales que no se pueden explicar con palabras. Momentos en los que necesitas claridad, fortaleza, paz y decides apartarte un poco de lo físico para fortalecer lo espiritual. Y algo que quiero decirte con toda sinceridad es que el ayuno no es un intercambio con Dios. No es yo hago esto y tú me das aquello. No funciona así. Es una forma de alinearte, de sensibilizar tu corazón, de abrir espacio para excusar mejor. Porque muchas veces Dios ya está hablando, pero nosotros estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado llenos de otras cosas para percibirlo. El ayuno vacía, y en ese vacío Dios llena. Durante mis años como pastor, este fue uno de los rituales que más respeto aprendí a tener. No por la práctica en sí, sino por lo que produce en el interior de una persona. Porque te confronta, te limpia, te enfoca, te recuerda que no todo depende de tu fuerza, de tu inteligencia o de tu experiencia. Te recuerda que necesitas a Dios. Y quizás tú que estás viendo esto ahora nunca has practicado el ayuno, o tal vez lo has visto como algo lejano, difícil o innecesario. Pero no se trata de hacerlo perfecto,
Se trata de hacerlo con sinceridad, de apartar un momento, de buscar, de escuchar, porque hay cosas que no se resuelven solo pensando. Hay batallas que se ganan en lo invisible, y ese es un secreto que muy pocos entienden, pero que puede cambiar completamente la forma en que vives tu fe. El cuarto ritual es quizás el que menos se habla, el que más se esconde y al mismo tiempo uno de los más reales y más humanos de todos. Es la lucha interna. Porque muchas personas piensan que un pastor es alguien que ya lo tiene todo resuelto, alguien que no duda, que no falla, que no se debilita. Desde afuera parece firme, seguro, lleno de respuestas, pero la verdad es muy diferente. Un pastor también siente miedo, también duda, también se cansa. Durante muchos años yo mismo creí que debía ser fuerte todo el tiempo, que no podía mostrar debilidad, que no podía cuestionar nada, que tenía que tener siempre la respuesta correcta para los demás. Y esa presión poco a poco va pesando. Porque hay momentos en los que estás aconsejando a alguien y por dentro estás luchando con algo que nadie sabe. Momentos en los que estás predicando sobre fe, mientras en tu interior estás pidiéndole a Dios que te ayude a sostener la tuya. Y eso no se ve. Había días en los que me preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto, si estaba a la altura de lo que se esperaba de mí, si mi vida reflejaba todo lo que enseñaba. Y en esos momentos comenzaba la verdadera batalla, no contra otras personas, no contra circunstancias externas, sino contra mí mismo, contra mis pensamientos, contra mis inseguridades, contra mis propias debilidades. Porque antes de predicar a otros, un pastor lucha consigo mismo. Esa es una verdad que pocos conocen. La lucha por mantenerse firme, por no rendirse, por seguir creyendo incluso cuando no se siente lo mismo que antes. La lucha por vencer el orgullo, por controlar el carácter, por no dejarse llevar por el cansancio o la frustración. Y es una lucha constante. No termina cuando sales del púlpito, no termina cuando se acaba el culto. Sigue en la mente, en el corazón, en lo más profundo del interior. La Biblia habla de esto de una forma muy clara en Romanos 7:19, cuando dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando leí ese versículo con el paso de los años, entendí que incluso alguien como Pablo también vivía esa lucha interna. Eso me dio paz, porque comprendí que la lucha no significa falta de fe, significa que estás en proceso, que estás creciendo, que estás enfrentando lo que hay dentro de ti. Durante mi ministerio, uno de los mayores aprendizajes fue entender que no podía exigir perfección de mí mismo, sino sinceridad. Porque cuando intentas aparentar algo que no eres, terminas desconectándote de la realidad. Y la fe verdadera no se construye sobre apariencia, se construye sobre verdad. Hubo momentos en los que tuve que detenerme, reconocer mis debilidades, pedir ayuda a Dios de una manera más honesta, sin máscaras, sin palabras elaboradas, sin intentar parecer fuerte, simplemente siendo yo. Y fue ahí, en esa vulnerabilidad, donde encontré una conexión más real con Dios. Porque cuando dejas de fingir es cuando realmente comienzas a crecer. Este ritual no se enseña en voz alta, no se comparte públicamente, pero todos los que han servido de verdad lo conocen. Es esa batalla silenciosa que ocurre en el interior, donde decides todos los días levantarte, seguir adelante, confiar una vez más. Y quizás tú que estás viendo esto, también estás viviendo tu propia lucha interna. Tal vez no eres pastor, tal vez nadie te ve desde un púlpito, pero dentro de ti hay pensamientos, dudas, miedos que enfrentas en silencio. Y déjame decirte algo importante, no estás solo. Esa lucha no te hace débil, te hace humano. Y cuando decides enfrentarla con sinceridad, es cuando comienzas a transformarte de verdad. Ese fue el cuarto ritual que marcó mi vida, no como pastor, sino como persona, porque me enseñó que antes de ayudar a otros, uno tiene que aprender a vencer lo que lleva dentro. Y esa es una batalla que vale la pena pelear todos los días. El quinto ritual no es algo que se haga en un momento específico del día, no tiene un lugar determinado, no sigue un horario. Es algo que se vive todos los días y es sin duda el más difícil de todos.
es la entrega total. Porque muchas personas piensan que servir a Dios es solo estar en un altar, predicar, enseñar, aconsejar. Pero hay una parte que no se ve, una parte que implica renunciar a muchas cosas personales, a deseos propios, a tiempo, a comodidad, incluso a momentos que nunca vuelven. Durante 25 años aprendí que el verdadero servicio no se mide por lo que haces cuando todos te están viendo, sino por lo que estás dispuesto a entregar cuando nadie te reconoce. Hubo cumpleaños familiares a los que no pude asistir, reuniones importantes que tuve que cancelar, momentos con mis hijos que no viví como hubiera querido, no porque no los amara, sino porque siempre había alguien más necesitando ayuda, una urgencia, una llamada, una situación que no podía esperar. Y muchas veces nadie lo sabe, porque desde afuera parece que el pastor solo aparece el domingo, predica y se va. Pero detrás de eso hay una vida entera organizada alrededor de servir a otros. Hay decisiones constantes donde eliges dejar lo tuyo de lado para estar presente en la vida de alguien más. Y no siempre hay reconocimiento. Muchas veces haces todo eso en silencio, sin aplausos, sin agradecimientos, incluso a veces recibiendo críticas de personas que no conocen el esfuerzo que hay detrás. Y ahí es donde este ritual se vuelve real. Porque no se trata de lo que haces cuando te ven, se trata de lo que decides cuando nadie está mirando. Recuerdo momentos en los que me sentía agotado física y emocionalmente, y aún así respondía a una llamada a medianoche, salía a visitar a alguien en el hospital, acompañaba a una familia en un momento difícil. No porque fuera fácil, sino porque entendía que ese era el llamado. Y con el tiempo comprendí algo que cambió completamente mi manera de ver el ministerio. El mayor ritual es renunciar a uno mismo cada día. No es una frase simbólica, es una realidad. Es decidir no hacer siempre lo que quieres, sino lo que crees que es correcto. Es dejar de lado el ego, el orgullo, las preferencias personales, para poner a otros primero. Jesús habló de esto de forma muy directa en Lucas 9:23, cuando dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Durante muchos años leí ese versículo, pero fue viviendo el ministerio que realmente entendí su significado. Porque negarse a uno mismo no es algo que haces una sola vez, es una decisión diaria. Es elegir servir cuando estás cansado. Es escuchar cuando preferirías guardar silencio. Es dar cuando también necesitas. Y lo más profundo de todo es hacerlo con un corazón sincero. Porque si lo haces esperando reconocimiento, te frustras. Si lo haces esperando que todos lo valoren, te decepcionas. Pero cuando lo haces entendiendo que es parte de tu propósito, entonces encuentras una paz diferente, no perfecta, pero real. Hubo momentos en los que me pregunté si valía la pena, si estaba dando demasiado, si estaba perdiendo cosas importantes en el camino. Y en medio de esas preguntas también hubo respuestas. Respuestas que no siempre venían en forma de palabras, sino en pequeños momentos. Una persona que se acercaba y decía gracias. Alguien que encontraba esperanza. Una familia que se restauraba. Una vida que cambiaba. Y ahí entendía que todo tenía sentido. Que aunque no todos lo vean, aunque no todos lo reconozcan, hay un impacto real en lo que se hace desde el servicio sincero. Este ritual no se enseña como una práctica, se aprende viviéndolo. Se aprende en los días difíciles,
en las decisiones incómodas, en los momentos en los que tienes que elegir entre lo que quieres y lo que sabes que debes hacer. Y no es exclusivo de los pastores. Cualquier persona que decide vivir con propósito, que decide amar, servir, ayudar, en algún momento se enfrenta a esta misma realidad: la entrega, la renuncia, el dar sin esperar. Y quizás tú que estás viendo esto, también estás en un punto donde sientes que estás dando mucho, que estás cansado, que no siempre ves resultados. Pero déjame decirte algo: nada de lo que haces con un corazón sincero es en vano. Puede que no lo veas hoy, puede que nadie lo reconozca ahora, pero hay semillas que se plantan en silencio y que con el tiempo dan fruto. Ese fue el quinto ritual que marcó mi vida, no como una obligación, sino como una elección. La elección de entregar, incluso cuando cuesta. La elección de servir, incluso cuando nadie lo ve. La elección de seguir, incluso cuando no es fácil. Y en esa entrega fue donde entendí algo que cambió todo para mí: que cuando uno se vacía con sinceridad, Dios se encarga de llenar lo que falta. Y esa es una verdad que solo se comprende cuando se vive. Durante mucho tiempo, yo mismo veía todo lo que hacía como algo normal, como parte del trabajo. Pensaba que ser pastor implicaba ciertas responsabilidades, ciertos sacrificios, ciertos hábitos, y que todo eso venía incluido con el llamado. No lo cuestionaba demasiado, no lo analizaba en profundidad, simplemente lo vivía. Al principio, incluso lo hacía con cierta ligereza emocional. Sentía orgullo de poder servir, de estar en una posición donde podía ayudar a otros, de ser alguien en quien las personas confiaban. Cuando alguien decía, «Gracias, pastor», eso llenaba mi corazón. Cuando veía a alguien levantarse después de un momento difícil, sentía que todo valía la pena. Y en ese contexto, muchas cosas que hoy entiendo como profundas, en ese momento las veía como rutina. Orar durante horas era normal. Ayunar era normal. Escuchar problemas de otras personas todo el tiempo era normal. Dejar cosas personales de lado también era normal. No me detenía a pensar en el impacto real que todo eso tenía en mi vida, en mis emociones, en mi mente. Simplemente seguía adelante, día tras día, cumpliendo con lo que creía que era mi deber. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. No fue algo repentino, no hubo un momento específico donde todo se volvió claro de golpe. Fue más bien una acumulación de experiencias, de momentos, de cansancio, de reflexión, que poco a poco fueron abriendo mis ojos. Empecé a notar el peso de las decisiones, el peso de las responsabilidades, el peso emocional de cargar con tantas historias, con tantos problemas, con tantas expectativas. Y fue ahí donde me di cuenta de algo que antes no había comprendido completamente. No era solo un trabajo, era una entrega. Recuerdo un día en particular en el que, después de una semana especialmente difícil, me senté en silencio, sin hacer nada, sin hablar con nadie, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir todo lo que llevaba dentro: el cansancio, la presión, la responsabilidad y también el amor por lo que hacía, porque no todo era pesado, había momentos hermosos, transformaciones reales, vidas cambiando, pero también había un costo que yo no había querido reconocer. Pensé que era parte del trabajo, hasta que entendí que era una entrega total. Esa frase no nació de una teoría, nació de la experiencia, porque cuando realmente te detienes a observar, te das cuenta de que no estás simplemente cumpliendo funciones. Estás entregando tiempo, energía, emociones, decisiones. Estás poniendo tu vida al servicio de algo más grande, y eso tiene un impacto. No es algo que puedas apagar cuando termina el día, no es algo que dejas en la puerta de la iglesia. Va contigo, a tu casa, a tus pensamientos, a tus momentos de descanso.
Y fue en ese proceso que comencé a ver todo de una manera diferente. Dejé de verlo como una rutina y empecé a verlo como un sacrificio consciente. No un sacrificio forzado, sino elegido, porque nadie me obligó a estar ahí. Yo decidí quedarme, yo decidí servir, yo decidí continuar, incluso cuando no era fácil. Y ese cambio de perspectiva transformó completamente mi manera de vivir el ministerio, porque cuando ves algo como una obligación, te cansas más rápido, pero cuando lo ves como una entrega, encuentras un sentido más profundo. No significa que deje de doler, no significa que deje de costar, pero cambia la forma en la que lo enfrentas. Empiezas a entender que hay un propósito detrás de cada esfuerzo, detrás de cada renuncia, detrás de cada momento difícil. Y también empiezas a valorar más lo que antes dabas por hecho, un momento de descanso, una conversación sincera, un instante de paz. Cosas simples que en medio de la entrega constante adquieren un valor enorme. Ese fue uno de los mayores aprendizajes de mi vida como pastor. Entender que lo que hacía no era solo normal, era significativo, era profundo, era real. Y quizás tú que estás viendo esto, también has estado viviendo algo parecido. Tal vez has estado dando, sirviendo, esforzándote, pensando que es simplemente parte de tu rutina, de tu responsabilidad, de lo que te toca hacer. Pero tal vez, si te detienes un momento, te darás cuenta de que hay algo más, que hay una entrega detrás de todo eso. Y cuando lo reconoces, cuando lo haces consciente, algo dentro de ti cambia. Porque empiezas a valorar tu esfuerzo de una manera diferente. Empiezas a entender que no estás haciendo lo de siempre. Estás construyendo algo, estás sembrando algo, estás dando parte de ti para que algo más crezca. Y eso nunca es pequeño. Nunca es insignificante. Ese fue el momento en el que mi mirada cambió, no sobre lo que hacía, sino sobre lo que significaba. Y desde ahí, nada volvió a ser igual. Hay una verdad que casi nadie te dice, y no porque quieran esconderla, sino porque muchas veces es más fácil juzgar desde afuera que comprender lo que realmente ocurre por dentro. Los pastores no son perfectos, no lo fueron antes y no lo son después de asumir un ministerio. Siguen siendo humanos, con debilidades, con procesos, con días buenos y días difíciles. Pero hay algo que muchas personas no alcanzan a ver, y es que, a pesar de eso, muchos viven una fe real, una fe que no se limita a palabras bonitas, una fe que se sostiene en decisiones diarias, una fe que se vive incluso cuando nadie está mirando. Durante mucho tiempo, escuché comentarios que reducían todo a una imagen superficial. Personas que veían un sermón y pensaban que eso era todo, que todo se trataba de hablar bien, de convencer, de mantener una estructura. Pero la realidad es mucho más profunda, porque por fuera ves un sermón, pero por dentro hay una vida rendida a Dios. Y esa vida no es perfecta, es una vida en proceso. Es una vida que lucha, que cae, que se levanta, que aprende, pero que decide seguir adelante con sinceridad. Algo que también entendí con el paso de los años es que muchas de las cosas que desde afuera parecen extrañas no necesariamente son negativas. A veces simplemente no se comprenden porque no se han vivido. La oración en secreto, el ayuno, la carga por las personas, la lucha interna, la entrega, todo eso puede parecer exagerado, innecesario o incluso incomprensible para quien no está dentro. Pero cuando lo experimentas, entiendes que no se trata de apariencia, se trata de profundidad. Jesús lo explicó de una manera muy clara en Mateo 7:16 cuando dijo: «Por sus frutos los conoceréis». No dijo que los conoceríamos por su perfección, no dijo que los conoceríamos por su apariencia. Dijo que los conoceríamos por sus frutos. Y eso fue algo que cambió mi forma de ver todo. Porque empecé a mirar más allá de los errores, más allá de las imperfecciones, y comencé a observar el impacto real. Las vidas que cambiaban, las personas que encontraban esperanza, las familias que se restauraban, los corazones que volvían a creer. Eso no se puede fingir por mucho tiempo. Eso es fruto. Y donde hay fruto, hay algo real. Eso no significa que todo sea perfecto,
ni que no existan errores, ni que no haya cosas que deban corregirse. Claro que las hay, pero reducir todo a una imagen negativa es ignorar una parte muy importante de la verdad. Porque hay muchos hombres y mujeres que en silencio están viviendo una fe genuina, entregada, sincera, lejos de los aplausos, lejos del reconocimiento, lejos de lo superficial. Y eso merece ser entendido. Durante años yo mismo tuve que ajustar mi manera de ver las cosas. Tuve que dejar de juzgar con ligereza, de asumir sin conocer, de interpretar sin haber vivido. Porque es fácil mirar desde afuera, pero es diferente cuando estás dentro. Y quizás tú que estás viendo esto, en algún momento también has sentido dudas, has cuestionado, has pensado que ciertas cosas no tienen sentido o que no son lo que parecen. Y está bien. Cuestionar no es malo, buscar entender tampoco lo es. Pero hay una diferencia entre cuestionar con sinceridad y juzgar sin conocer. Y esa diferencia puede cambiar completamente la forma en la que percibes la fe. Porque cuando te permites mirar más allá de la superficie, descubres algo que no todos alcanzan a ver. Descubres que detrás de muchas imperfecciones hay corazones que realmente quieren agradar a Dios. Que detrás de estructuras humanas hay intentos sinceros de hacer lo correcto. Que detrás de errores también hay procesos de aprendizaje. Y eso no se puede ignorar. La verdad que nadie te dice es que la fe real no es perfecta, es constante, es imperfecta, pero sincera, es débil a veces, pero persistente. Y cuando comienzas a verla de esa manera, dejas de buscar perfección y empiezas a reconocer autenticidad, y eso cambia todo, porque ya no miras con juicio, miras con comprensión. Ya no reaccionas desde la crítica, sino desde el discernimiento. Y es ahí donde realmente comienzas a entender lo que significa vivir una fe verdadera. Después de todo lo que viví, después de 25 años sirviendo, aprendiendo, fallando, levantándome y volviendo a empezar, hay algo que entendí con claridad, algo que me hubiera gustado comprender mucho antes. La fe no es apariencia, no es lo que se ve desde afuera. No es lo que parece en un momento puntual, ni lo que alguien interpreta sin conocer la historia completa. La fe verdadera es mucho más profunda, mucho más silenciosa y muchas veces completamente invisible para los ojos humanos. Durante mucho tiempo, incluso yo confundí eso. Pensé que lo importante era hacerlo bien, decir lo correcto, mantener una imagen firme, no fallar, no mostrar debilidad. Creí que eso era lo que definía a alguien que servía a Dios, pero la vida y el tiempo me enseñaron algo diferente. Me enseñaron que un pastor no es perfección, es proceso. Es alguien que también aprende, que también lucha, que también necesita de Dios todos los días, quizás más de lo que muchos imaginan. Y también entendí algo que cambió completamente mi manera de ver todo. Dios ve lo que nadie ve. Ve las oraciones que nadie escucha, ve las lágrimas que nadie nota, ve las decisiones que se toman en silencio, los sacrificios que no se anuncian, las luchas que no se comparten. Y es ahí, en ese lugar oculto, donde ocurren muchas de las cosas más importantes. Por eso hoy puedo decirlo con total sinceridad. Fui pastor durante 25 años y hoy puedo decir que los rituales que muchos juzgan son en realidad momentos donde Dios transforma vidas en silencio. No son actos vacíos, no son repeticiones sin sentido, son espacios donde algo profundo sucede, aunque no se vea, aunque no se entienda, aunque no se explique fácilmente. Y quizás tú que estás viendo esto, en algún momento dudaste, cuestionaste, juzgaste algo que no comprendías del todo, y no te culpo. Porque yo también estuve ahí. Yo también miré cosas sin entender su profundidad. Pero hoy, después de todo lo vivido, puedo decirte algo desde el corazón. No todo lo que no entiendes es incorrecto. A veces simplemente no lo has visto desde dentro. Y cuando cambias la perspectiva, cuando decides mirar con más profundidad, con más humildad, descubres algo que no todos alcanzan a ver.
descubres que Dios sigue obrando, no solo en lo visible, sino en lo oculto, en lo pequeño, en lo silencioso, y eso transforma vidas de verdad. Por eso, si este mensaje llegó hasta ti, si algo de lo que escuchaste tocó tu corazón, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Escribe aquí en los comentarios: Dios ve lo que nadie ve. Y también escribe tu ciudad y tu país. Quiero leerte, quiero saber desde dónde estás escuchando este mensaje. Si este contenido te hizo reflexionar, si te ayudó a ver las cosas de una manera diferente, deja tu like y suscríbete al canal, porque aquí seguimos compartiendo verdades que no siempre se dicen, pero que pueden cambiar la forma en la que vivimos. Y antes de terminar, quiero dejarte con algo que nace desde lo más profundo de mi experiencia. Si algún día juzgaste sin entender, si alguna vez dudaste de algo que no conocías completamente, recuerda esto, porque quizás, mientras tú dudabas, alguien estaba orando por ti, en silencio.